o vicepresidencia de la República aquellas personas que por su condición de funcionarios y servidores públicos son condenadas a pena privativa de libertad efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada por la Comisión en calidad de autoras de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitadas. Conforme a los hechos expuestos, el ciudadano Mario Enrique Vizcarra Cornejo ejerció Perú primero, contra la resolución número 65/2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró fundada las tachas formuladas por Jean-Pierre Miguel Valverde Ortega, Luis Miguel Caya Salazar y Edwin Roberto Guamaní Pérez contra el candidato a la presidencia de la República, Mario Enrique Vizcarra, por la referida organización política en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Perú Primero vienen a compartir su tiempo los abogados Virgilio Isaac Hurtado Cruz y Alejandro Antonio Sala Segarra. Por el señor Jean-Pierre Miguel Valverde Ortega participa el abogado John Ellis Trinidad Sánchez. Por el señor Luis Miguel Caya Salazar concurre, o por derecho propio, concurre el señor Luis Miguel Caya Salazar. El señor Edwin Roberto Guamaní Pérez no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo. Adelante a los doctores Hurtado y Salas. 3 minutos para su informe. Magistrado, señor magistrado, muy buenos días. Si se me permite una petición, por favor, antes de poder oralizar. Sí, adelante. Sí, señor magistrado, este es un expediente en el cual se han acumulado 3 tachas. Hay 2 tachantes independientes ellos que se han acreditado para poder oralizar. Hemos presentado una defensa conjunta y por un tema de equidad le queríamos sobre 3 minutos, tanto quien habla como... No, doctor, le puedo dar un minuto más. Adelante, 4 minutos para su informe. Contemos el tiempo. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Señores magistrados, el derecho a elegir y ser elegido es la piedra angular de la democracia. Acudimos hoy ante ustedes vía recurso de apelación como máxima instancia en justicia electoral buscando la protección de derechos humanos, de 2 derechos humanos: el derecho a la participación política y el derecho a la resocialización. Estos derechos no han sido protegidos ni salvaguardados por el Jurado Electoral de Lima Centro 1, por cuanto la resolución venía en grado atenta directamente, no solo contra el señor Mario Vizcarra y el partido político Perú Primero, sino también contra la propia integridad del proceso electoral. Dicha resolución declara improcedente la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, por cuanto manifiesta erróneamente que en aplicación de la ley 3717 al señor Mario Vizcarra se le debe aplicar la figura de la inhabilitación perpetua. Señores magistrados, el Tribunal Constitucional no solamente ha emitido una sentencia, sino hasta 8 sentencias, en la que, aplicando la doctrina jurisprudencial reiterada, ha señalado que la frase «aún cuando hubieran sido rehabilitados» contenidos en esta ley transgrede el marco constitucional y ha resuelto, inclusive mediante resolución 370/2022, que para el delito tan grave como es el delito de terrorismo, un terrorista rehabilitado puede participar en la vida política del país una vez que éste se haya rehabilitado. Entonces acá cabe una pregunta, y si es que para una sanción menor, con pena suspendida, habría que aplicar dicha norma. La resolución venida en grado reconoce abiertamente que el Tribunal Constitucional ha exhortado a no aplicar dicha frase, aun cuando hubieran sido rehabilitados. Pero contradictoriamente dice el Jurado Electoral Especial que la exhortación es para el Jurado Nacional de Elecciones y no para los juzgados electorales especiales, como si estos no fuesen parte del sistema de justicia electoral. Señores magistrados, con fecha 8 de enero, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha emitido la resolución 15/2026, en la que se resuelve la condición jurídica de un ciudadano que declaró en su hoja de vida tener sentencia de peculado en el año 2004, y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en el numeral 2.8 establece la importancia de la obtención de información oficial para la situación jurídica del candidato, en particular respecto a la vigencia de la condena, el cumplimiento de la pena y una eventual rehabilitación. En el presente caso, señores magistrados, la situación jurídica del señor Mario Vizcarra está absolutamente clara. Él tiene una rehabilitación vigente y que intentó ser apelada, y la apelación fue declarada improcedente. Acá tenemos la resolución del juzgado correspondiente. Siendo adicionalmente a ello importante señalar que cualquier apelación que se haga sobre una resolución penal que favorece a un ciudadano en materia de rehabilitación no suspende sus efectos, y eso ha sido declarado por la Corte Suprema en abundante jurisprudencia, como por ejemplo lo resuelto por la Sala Penal Permanente en la casación número 1466/2017, encontrándose su rehabilitación absolutamente vigente. Debemos recordar, señor magistrado, que la aplicación de una ley manifiestamente inconstitucional es válidamente controlable por las judicaturas. El control difuso es una potestad de la cual ustedes están investidos. Todo lo expuesto, todo el expuesto y expresado marca una inconsistencia entre lo resuelto por el Jurado Electoral Especial y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que será expuesta y desarrollada por la defensa conjunta en esta causa. Muchísimas gracias, señor presidente, señores magistrados. Efectivamente, Su audio, doctor, por favor, rehabilítelo.
Gracias, señor presidente. Mire, el Tribunal Constitucional ya marcó el derrotero de cómo se debe interpretar el derecho de participación política. Un segundo, El derecho doctor. a ser candidato. Y ha Por favor, sido abiertamente vulnerado doctor, por el pare Tribunal su Constitucional. exposición, por No, favor. ha sido abiertamente vulnerado por el Jurado Electoral Especial. ¿Me escucha? ¿Escucha, señor presidente? Sí, ya le escucho. pido a los que del tiempo le habían dado 4 minutos más, no era la idea, era 4 minutos en conjunto, le restaba 1 minuto 20 segundos. Por favor, pongan ese tiempo. Gracias, señor presidente. La existencia radica en que el Tribunal Constitucional ya marcó un derrotero de cómo se debe interpretar el derecho de participación política y el derecho a ser elegido a la luz de lo dispuesto en el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución, que reseña que la finalidad de la pena es precisamente la rehabilitación, la resocialización del ciudadano que ha sido condenado. Aspecto que, pese a que hemos presentado 5 sentencias del Tribunal Constitucional dadas en el año 2025, el Jurado Electoral Especial no las ha merituado. Es más, ha merituado en contrario sensu el voto de minoría, que señala evidentemente que las personas rehabilitadas no pueden postular, sin explicar en la resolución por qué ha desestimado los criterios del voto en mayoría. Lo resuelto es inconsistente también a nivel legal, porque el ACU no ha considerado que la ley orgánica donde se rescata el numeral 2 y el artículo 10, que señalan que tienen que actuar de acuerdo a la Constitución y que deben preferir cualquier interpretación entre las varias que existan respecto a un precepto jurídico para elegir aquella que más favorezca al administrado, que más favorezca la participación política, hecho que no se ha logrado concretar, y por eso solicitamos que se declare fundado. Muchas gracias, doctor. Adelante, el doctor Trinidad. 3 minutos para este informe, lo escuchamos. Muy buenos días, señor magistrado. En esta oportunidad vengo a defender la tacha interpuesta por el ciudadano Jean-Pierre Valverde Ortega contra la candidatura del señor Mario Enrique Vizcarra Cornejo a las elecciones generales del 2026. Previamente, permítame hacer un paréntesis porque ya el abogado de la otra parte ha establecido de que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los tribunales administrativos tienen el deber de hacer control difuso. Para ello es importante citar el expediente 4293-2012, caso Consorcio Requena, donde del fundamento 33 en adelante queda proscrita esa posibilidad a los tribunales que administran justicia fuera de la judicial y la del Tribunal Constitucional establecida en el artículo 138 y 200 de la Constitución. Señala que los tribunales administrativos u órganos colegiados realizan control difuso, afecta el sistema control dual de la jurisdicción constitucional establecida en la Constitución y reservada exclusivamente al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, establecida así en la Carta Fundamental, artículo 138 y artículo 200 del mismo. En ese sentido, señor magistrado, nosotros defendemos la incorporación establecida en la Ley 3717, literal J, del artículo 107 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, que establece textualmente que no pueden postular a la presidencia o vicepresidencia de la República aquellas personas que por su condición de funcionarios y servidores públicos son condenadas a pena privativa de libertad efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada por la Comisión en calidad de autoras de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aún cuando hubieran sido rehabilitadas. Conforme a los hechos expuestos, el ciudadano Mario Enrique Vizcarra Cornejo ejerció funciones con funcionario público en la CETAR Moquegua. En el ejercicio de sus funciones especialísimas, en el entendido que infringió su deber, se le siguió un proceso penal por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso, previsto y sancionado en el artículo 387 del Código Penal, seguido en el expediente 15 de 2005, Sala Mixta de Moquegua. Conforme a ello, señor magistrado, el ciudadano Mario Vizcarra Cornejo fue investigado, procesado y condenado por el delito contra la administración pública que genera per se una condición de imposibilidad para poder acceder, en este caso, al más alto cargo de la magistratura del Perú. Con mayor razón, se debe cautelar que aquel que aspira a ocupar dicho estatus debe ostentar, además de otros requisitos, una imagen incuestionable e incontrovertible. Lo que la Ley 3717 busca es mantener la condición de acto a una persona que ha sido condenada por delito contra la administración pública, es garantizar la ética y idoneidad de los candidatos y preservar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. En mayor medida, señor magistrado, la Ley 3727 identifica con claridad dentro del cúmulo de delitos contra la administración pública y expresamente lo señala delito de peculado y colusión. A diferencia de los demás delitos contra la administración. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Caya. 3 minutos para ese informe, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señor magistrado, buen día. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró fundadas las tachas contra la candidatura de Mario Enrique Vizcarra Cornejo por una razón objetiva, verificable y jurídicamente incuestionable. Existe una condena firme por el delito de peculado. Frente a ese hecho, el marco normativo es claro.
El artículo 107, literal J de la Ley Orgánica de Elecciones, incorporado por la Ley 30.717, establece expresamente que no pueden postular a la presidencia ni a las vicepresidencias de la República quienes en su condición de funcionarios públicos hayan sido condenados por delitos dolosos de corrupción, aun cuando hubieran sido rehabilitados. La ley no deja márgenes de interpretación, la ley no admite excepciones, la ley no distingue, y cuando la ley no distingue, el intérprete tampoco puede hacerlo. La defensa pretende que sentencias de amparo del Tribunal Constitucional tengan la capacidad de derogar o neutralizar una norma electoral vigente. Sin embargo, es doctrina constitucional que el proceso de amparo tiene efectos estrictamente individuales, no generales. El amparo no sustituye al control abstracto de constitucionalidad, no deroga leyes y no produce efectos erga omnes. Las sentencias citadas por la defensa solo protegen a los demandantes de esos procesos, no modifican el ordenamiento jurídico electoral y no obligan al Jurado Nacional de Elecciones a inaplicar una norma vigente. La rehabilitación penal extingue la pena, pero no extingue el impedimento electoral. Ahora bien, además de esta cuestión de fondo, existe un aspecto procesal de extrema gravedad que este Pleno no puede ignorar. La defensa ha presentado como medio probatorio la denominada resolución número 77 emitida por un juzgado penal de Moquegua para sostener que el señor Vizcarra estaría rehabilitado. Sin embargo, no se ha acreditado en absoluto que dicha resolución se encuentre firme, consentida o ejecutoriada al momento de la presentación de esta resolución. Y conforme a los principios básicos del derecho procesal, una resolución judicial no firme puede ser impugnada, revocada o modificada. Por tanto, no produce efectos jurídicos definitivos. Señores magistrados, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 actuó conforme a derecho, aplicó una ley vigente, respetó la Constitución, protegió la integridad del proceso electoral. Confirmar su decisión significa defender el principio de legalidad, reafirmar la lucha contra la corrupción, fortalecer la confianza ciudadana y preservar la institucionalidad democrática. Revocar esa decisión, en cambio, significaría relativizar una norma expresa, debilitar el sistema electoral y abrir una peligrosa puerta al reciclaje político de la corrupción. El Perú no necesita atajos jurídicos, necesita reglas firmes y necesita elecciones limpias. Señor presidente, señores magistrados, por el bien del proceso electoral, solicito respetuosamente que se confirme la improcedencia de la candidatura de Mario Enrique Vizcarra Cornejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Lo único aclararle al doctor Trinidad por temas estrictamente docentes que la administración especializada en materia electoral es jurisdiccional, no es administrativa. Tanto la de primera instancia de los jurados electorales especiales como la del Pleno, el Jurado Nacional de Elecciones. Esto es para evitar algún argumento de desinformación que debilite la justicia electoral y la especialidad en el tema. Les pediría a los demás abogados que este tipo de comentarios sean proscritos porque demuestran una falta de conocimiento del derecho electoral específicamente. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 3, expediente 18.648. Apelación interpuesta por Apelación interpuesta por la organización política Perú Primero contra la resolución número 65/2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró fundada las tachas formuladas por Jean-Pierre Miguel Valverde Ortega, Luis Miguel Cayas Salazar y Edwin Roberto Guamaní Pérez contra el candidato a la presidencia de la República, Mario Enrique Vizcarra, por la referida organización política en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Perú Primero vienen a compartir su tiempo los abogados Virgilio Isaac Hurtado Cruz y Alejandro Antonio Sala Segarra. Por el señor Jean-Pierre Miguel Valverde Ortega participa el abogado John Ellis Trinidad Sánchez. Por el señor Luis Miguel Cayas Salazar concurre, o por derecho propio, concurre el señor Luis Miguel Cayas Salazar. El señor Edwin Roberto Guamaní Pérez no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo. Adelante a los doctores Hurtado y Salas. 3 minutos para su informe. Magistrado, muy Señor magistrado, muy buenos días. Si se me permite una petición, por favor, antes de poder oralizar. Sí, adelante. Sí, señor magistrado, este es un expediente en el cual se han acumulado 3 tachas. Hay 2 tachantes independientes ellos que se han acreditado para poder oralizar. Hemos presentado una defensa conjunta y por un tema de equidad le queríamos sobre 3 minutos, tanto quien habla como... No, doctor, le puedo dar 1 minuto más. Adelante, 4 minutos para su informe. Contemos el tiempo. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Señores magistrados, el derecho a elegir y ser elegido es la piedra angular de la democracia. Acudimos hoy ante ustedes vía recurso de apelación como máxima instancia en justicia electoral buscando la protección de derechos humanos, de 2 derechos humanos, el derecho a la participación política y el derecho a la resocialización. Estos derechos no han sido protegidos ni salvaguardados por el Jurado Electoral de Lima Centro 1 por cuanto la resolución venía en grado atenta directamente
no solo contra el señor Mario Vizcarra y el partido político Perú Primero, sino también contra la propia integridad del proceso electoral. Dicha resolución declara improcedente la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, por cuanto manifiesta erróneamente que en aplicación de la ley 3717 al señor Mario Vizcarra se le debe aplicar la figura de la inhabilitación perpetua. Señores magistrados, el Tribunal Constitucional no solamente ha emitido una sentencia, sino hasta 8 sentencias en la que, aplicando la doctrina jurisprudencial reiterada, ha señalado que la frase «aún cuando hubieran sido rehabilitados» contenidos en esta ley transgrede el marco constitucional y ha resuelto, inclusive mediante resolución 370/2022, que para el delito tan grave como es el delito de terrorismo, un terrorista rehabilitado puede participar en la vida política del país una vez que éste se haya rehabilitado. Entonces acá cabe una pregunta, y si es que para una sanción menor, con pena suspendida, habría que aplicar dicha norma. La resolución venida en grado reconoce abiertamente que el Tribunal Constitucional ha exhortado a no aplicar dicha frase, aun cuando hubieran sido rehabilitados. Pero contradictoriamente dice el Jurado Electoral Especial que la exhortación es para el Jurado Nacional de Elecciones y no para los juzgados electorales especiales, como si estos no fuesen parte del sistema de justicia electoral. Señores magistrados, con fecha 8 de enero, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha emitido la resolución 15/2026, en la que se resuelve la condición jurídica de un ciudadano que declaró en su hoja de vida tener sentencia de peculado en el año 2004, y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en el numeral 2.8 establece la importancia de la obtención de información oficial para la situación jurídica del candidato, en particular respecto a la vigencia de la condena, el cumplimiento de la pena y una eventual rehabilitación. En el presente caso, señores magistrados, la situación jurídica del señor Mario Vizcarra está absolutamente clara. Él tiene una rehabilitación vigente y que intentó ser apelada, y la apelación fue declarada improcedente. Acá tenemos la resolución del juzgado correspondiente. Siendo adicionalmente a ello importante señalar que cualquier apelación que se haga sobre una resolución penal que favorece a un ciudadano en materia de rehabilitación no suspende sus efectos, y eso ha sido declarado por la Corte Suprema en abundante jurisprudencia, como por ejemplo lo resuelto por la Sala Penal Permanente en la casación número 1466/2017, encontrándose su rehabilitación absolutamente vigente. Debemos recordar, señores magistrados, que la aplicación de una ley manifiestamente inconstitucional es válidamente controlable por las judicaturas. El control difuso es una potestad de la cual ustedes están investidos. Todo lo expuesto y expresado marca una inconsistencia entre lo resuelto por el Jurado Electoral Especial y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que será expuesta y desarrollada por la defensa conjunta en esta causa. Muchísimas gracias, señor presidente, señores magistrados. Efectivamente, Su audio, doctor, por favor, rehabilítelo. gracias, señor presidente. Mire, el Tribunal Constitucional ya marcó el derrotero de cómo se debe interpretar el derecho de participación política. Un segundo, el derecho doctor. a ser candidato. Y ha por sido favor, abiertamente vulnerado. Doctor, por pare el Tribunal su Constitucional. exposición, por favor. Perdón, ha sido abiertamente vulnerado por el Jurado Electoral Especial. ¿Me escucha? ¿Me escucha, señor presidente? Sí, ya lo le escucho. pido a los que del tiempo le habían dado 4 minutos más, no era la idea, era 4 minutos en conjunto, le restaba 1 minuto 20 segundos. Por favor, pongan ese tiempo. Gracias, señor presidente. La insistencia radica en que el Tribunal Constitucional ya marcó un derrotero de cómo se debe interpretar el derecho de participación política y el derecho a ser elegido a la luz de lo dispuesto en el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución, que reseña que la finalidad de la pena es precisamente la rehabilitación, la resocialización del ciudadano que ha sido condenado. Aspecto que, pese a que hemos presentado 5 sentencias del Tribunal Constitucional dadas en el año 2025, el Jurado Electoral Especial no las ha merituado. Es más, ha merituado en contrario sensu el voto en minoría, que señala evidentemente que las personas rehabilitadas no pueden postular, sin explicar en la resolución por qué ha desestimado los criterios del voto en mayoría. Lo resuelto es inconsistente también a nivel legal, porque el ACU no ha considerado que la ley orgánica donde se rescata el numeral 2 y el artículo 10, que señalan que tienen que actuar de acuerdo a la Constitución y que deben preferir cualquier interpretación entre las varias que existan respecto a un precepto jurídico para elegir aquella que más favorezca al administrado, que más favorezca la participación política, hecho que no se ha logrado concretar, y por eso solicitamos que se declare fundado nuestro. Muchas gracias, doctor. Adelante, el doctor Trinidad. 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Muy buenos días, señor magistrado.
En esta oportunidad vengo a defender la tacha interpuesta por el ciudadano Jean-Pierre Valverde Ortega contra la candidatura del señor Mario Enrique Vizcarra Cornejo a las elecciones generales del 2026. Previamente, permítame hacer un paréntesis porque ya el abogado de la otra parte ha establecido de que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los tribunales administrativos tienen el deber de hacer control difuso. Para ello es importante citar el expediente 4293-2012, caso Consorcio Requena, donde del fundamento 33 en adelante queda proscrita esa posibilidad a los tribunales que administran justicia fuera de la judicial y la del Tribunal Constitucional establecida en el artículo 138 y 200 de la Constitución. Señala que los tribunales administrativos u órganos colegiados realizan control difuso, afecta el sistema control dual de la jurisdicción constitucional establecida en la Constitución y reservada exclusivamente al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, establecida así en la Carta Fundamental, artículo 138 y artículo 200 del mismo. En ese sentido, señor magistrado, nosotros defendemos la incorporación establecida en la Ley 3717, literal J, del artículo 107 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, que establece textualmente que no pueden postular a la presidencia o vicepresidencia de la República aquellas personas que por su condición de funcionarios y servidores públicos son condenadas a pena privativa de libertad efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada por la Comisión en calidad de autoras de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aún cuando hubieran sido rehabilitadas. Conforme a los hechos expuestos, el ciudadano Mario Enrique Vizcarra Cornejo ejerció funciones con funcionario público en la CETAR Moquegua. En el ejercicio de sus funciones especialísimas, en el entendido que infringió su deber, se le siguió un proceso penal por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso, previsto y sancionado en el artículo 387 del Código Penal, seguido en el expediente 15-2005, Sala Mixta de Moquegua. Conforme a ello, señor magistrado, el ciudadano Mario Vizcarra Cornejo fue investigado, procesado y condenado por el delito contra la administración pública que genera per se una condición de imposibilidad para poder acceder, en este caso, al más alto cargo de la magistratura del Perú. Con mayor razón, se debe cautelar que aquel que aspira a ocupar dicho estatus debe ostentar, además de otros requisitos, una imagen incuestionable e incontrovertible. Lo que la Ley 3717 busca es mantener la condición de acto a una persona que ha sido condenada por delito contra la administración pública, es garantizar la ética, idoneidad de los candidatos y preservar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. En mayor medida, señor magistrado, la Ley 3727 identifica con claridad dentro del cúmulo de delitos contra la administración pública y expresamente lo señala delito de peculado y colusión. A diferencia de los demás delitos contra la administración. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Caya, 3 minutos para ese informe, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señor magistrado, buen día. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró fundadas las tachas contra la candidatura de Mario Enrique Vizcarra Cornejo por una razón objetiva, verificable y jurídicamente incuestionable. Existe una condena firme por el delito de peculado. Frente a ese hecho, el marco normativo es claro. El artículo 107, literal J de la Ley Orgánica de Elecciones, incorporado por la Ley 30.717, establece expresamente que no pueden postular a la presidencia ni a las vicepresidencias de la República quienes en su condición de funcionarios públicos hayan sido condenados por delitos dolosos de corrupción, aun cuando hubieran sido rehabilitados. La ley no deja márgenes de interpretación. La ley no admite excepciones, la ley no distingue, y cuando la ley no distingue, el intérprete tampoco puede hacerlo. La defensa pretende que sentencias de amparo del Tribunal Constitucional tengan la capacidad de derogar o neutralizar una norma electoral vigente. Sin embargo, es doctrina constitucional que el proceso de amparo tiene efectos estrictamente individuales, no generales. El amparo no sustituye al control abstracto de constitucionalidad, no deroga leyes y no produce efectos erga omnes. Las sentencias citadas por la defensa solo protegen a los demandantes de esos procesos, no modifican el ordenamiento jurídico electoral y no obligan al Jurado Nacional de Elecciones a inaplicar una norma vigente. La rehabilitación penal extingue la pena, pero no extingue el impedimento electoral. Ahora bien, además de esta cuestión de fondo, existe un aspecto procesal de extrema gravedad que este Pleno no puede ignorar. La defensa ha presentado como medio probatorio la denominada resolución número 77 emitida por un juzgado penal de Moquegua para sostener que el señor Vizcarra estaría rehabilitado.
Sin embargo, no se ha acreditado en absoluto que dicha resolución se encuentre firme, consentida o ejecutoriada al momento de la presentación de esta resolución. Y conforme a los principios básicos del derecho procesal, una resolución judicial no firme puede ser impugnada, revocada o modificada. Por tanto, no produce efectos jurídicos definitivos. Señores magistrados, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 actuó conforme a derecho, aplicó una ley vigente, respetó la Constitución, protegió la integridad del proceso electoral. Confirmar su decisión significa defender el principio de legalidad, reafirmar la lucha contra la corrupción, fortalecer la confianza ciudadana y preservar la institucionalidad democrática. Revocar esa decisión, en cambio, significaría relativizar una norma expresa, debilitar el sistema electoral y abrir una peligrosa puerta al reciclaje político de la corrupción. El Perú no necesita atajos jurídicos, necesita reglas firmes y necesita elecciones limpias. Señor presidente, señores magistrados, por el bien del proceso electoral, solicito respetuosamente que se confirme la improcedencia de la candidatura de Mario Enrique Vizcarra Cornejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Lo único, aclararle al doctor Trinidad por temas estrictamente docentes que la administración especializada en materia electoral es jurisdiccional, no es administrativa. Tanto la de primera instancia de los jurados electorales especiales como la del Pleno, el Jurado Nacional de Elecciones. Esto es para evitar algún argumento de desinformación que debilite la justicia electoral y la especialidad en el tema. Les pediría a los demás abogados que este tipo de comentarios sean proscritos porque demuestran una falta de conocimiento del derecho electoral específicamente. La causa